Nunca le dejó tocar esa caja, ni siquiera acercarse. No era una advertencia normal, era algo más. Algo que no terminaba de decirse pero que se sentía cada vez que el tema aparecía, porque cada vez que preguntaba, su padre cambiaba la cara, no de forma exagerada, sino lo suficiente como para que algo no cerrara. Como si ese simple objeto no fuera solo una caja, sino un límite, uno que no debía cruzarse bajo ningún motivo, y con los años dejó de insistir, no porque dejara de tener curiosidad, sino porque empezó a notar algo peor, algo que no tenía explicación clara pero que se repetía siempre igual. Cada vez que la caja aparecía en una conversación, algo en su padre cambiaba, se volvía más frío, más distante, más incómodo, como si no estuviera protegiendo un secreto, sino evitando que algo saliera a la luz, y eso, con el tiempo, se volvió imposible de ignorar, porque ya no era solo lo que decía, sino cómo reaccionaba, cómo evitaba el tema, cómo cerraba cualquier conversación antes de que pudiera avanzar, como si esa caja no solo guardara algo, sino que marcara una línea que no debía cruzarse jamás, y todo eso quedó ahí, acumulándose, creciendo en silencio, hasta que todo cambió el día que su padre ya no estuvo, porque por primera vez, no había nadie para impedirle abrirla. Y antes de seguir quiero que me digas algo simple pero importante. ¿Tú la abrirías, o la dejarías cerrada? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias que te hacen dudar hasta el final, suscríbete, porque lo que viene no es lo que parece. Ese día no tuvo nada especial, no hubo una señal, no hubo un motivo claro, solo silencio, una casa que ya no era la misma, y una presencia que faltaba, pero que de alguna forma seguía ahí. La caja estaba en el mismo lugar de siempre, arriba del armario. Exactamente donde su padre la había dejado durante años, como si nunca hubiera querido esconderla del todo. Pero tampoco permitir que alguien la tocara. Se quedó mirándola unos segundos, sin moverse, sin pensar demasiado. Porque en el fondo ya sabía que ese momento iba a llegar, no sabía cuándo, pero sí que iba a pasar. Y ahora estaba ahí, frente a eso que había sido prohibido toda su vida, y por primera vez, nadie iba a detenerlo. Se quedó unos segundos más mirándola, no porque no supiera qué hacer, sino porque entendía que ese momento, una vez que avanzara, ya no iba a poder deshacerse. Como si todo lo que había evitado durante años estuviera concentrado ahí, en algo tan simple, pero tan cargado. El silencio de la casa no ayudaba, al contrario, lo hacía más presente, más pesado. Como si cada pequeño sonido fuera a romper algo que debía quedarse intacto. Tragó saliva, casi sin darse cuenta, y acercó una silla. El roce contra el piso sonó más fuerte de lo que esperaba, seco, incómodo, fuera de lugar. Como si ese ruido no debiera existir ahí, como si algo pudiera notarlo. Se detuvo un segundo después de hacerlo, escuchando, esperando, pero no pasó nada, y aún así la sensación no se fue. Se subió despacio, sin apuro, sintiendo como el cuerpo empezaba a responder antes que la cabeza, el pulso un poco más rápido, la respiración menos estable, y ahí estaba, la caja, tan común que resultaba casi absurda, sin detalles, sin marcas, sin nada que justificara tantos años de distancia, y sin embargo, ahí estaba todo. Apoyó la mano sobre la tapa, y en ese instante sintió algo difícil de explicar. No era dolor, no era miedo claro, era más bien una especie de incomodidad profunda. Como si algo dentro suyo reconociera que estaba cruzando un límite, uno que no era físico, pero que siempre había estado ahí. Se quedó quieto, con la mano apoyada, sin avanzar, como si una parte suya todavía esperara que algo lo detuviera, que algo interviniera, pero nada pasó, y eso fue lo que terminó de empujarlo. Bajó la caja con cuidado, más del necesario, como si temiera que un movimiento brusco pudiera provocar algo. La apoyó sobre la cama, y se quedó mirándola otra vez, más cerca ahora, más real, como si por primera vez entendiera que eso ya no era una idea. Era una decisión. Apoyó las dos manos sobre la tapa, respiró hondo, y esta vez no dudó. La abrió, sin esfuerzo, sin resistencia, sin ningún tipo de señal que indicara que eso debía ser difícil. Y eso fue lo primero que no le gustó, porque después de tantos años, esperaba algo distinto. Algo que justificara todo, pero no, adentro no había nada extraordinario a simple vista, solo objetos viejos, desordenados, sin lógica aparente, un cuaderno gastado, un sobre cerrado, y algo más, algo que no logró identificar de inmediato. Frunció el ceño, inclinándose un poco,
tratando de entender qué estaba viendo, porque nada de eso parecía tener el peso suficiente como para haber sido ocultado tanto tiempo. Tomó ese último objeto, dudando apenas un segundo antes de hacerlo, y cuando lo giró, algo cambió. No en lo que veía exactamente, sino en cómo lo sentía, una incomodidad directa, inmediata, sin explicación clara pero imposible de ignorar, porque eso no debería estar ahí, no en esa caja, no. En manos de su padre, no después de todo lo que había pasado alrededor de ese objeto. Se quedó mirándolo unos segundos, en silencio, sin entender del todo por qué, pero sintiendo con claridad que algo no encajaba, que había algo profundamente mal en todo eso. Y por primera vez desde que empezó, la idea de haber abierto la caja dejó de sentirse como curiosidad, y empezó a sentirse como un error. Y ahora quiero que pienses algo. Si estuvieras en su lugar y vieras algo que no tiene sentido, ¿seguirías mirando para entenderlo, o lo dejarías exactamente donde estaba, porque lo que acaba de encontrar no es solo raro, es el inicio de algo que no va a poder controlar? Se quedó mirándolo más tiempo del que esperaba, no porque estuviera tratando de entenderlo, sino porque algo en eso no le permitía apartar la vista, como si cuanto más lo mirara, más evidente se volviera que eso no debía estar ahí. Lo sostuvo con cuidado, casi con incomodidad, como si el simple hecho de tocarlo ya implicara algo que no terminaba de comprender, y por un instante pensó en dejarlo de nuevo en la caja, cerrar todo, devolver cada cosa a su lugar, y hacer como si nada hubiera pasado. Pero esa idea no duró, porque había algo más fuerte que eso. Algo que ya se había activado en el momento en que levantó la tapa, algo que no se apagaba tan fácil. Bajó la mirada otra vez hacia el objeto, recorriéndolo con más atención, buscando una explicación simple, lógica, algo que lo acomodara en una categoría clara, pero no la encontró, porque cuanto más lo observaba, más incómodo resultaba, como si hubiera detalles que no encajaban del todo, pequeñas cosas que no sabría señalar con exactitud, pero que estaban ahí, haciendo ruido. Entonces hizo algo que no pensó demasiado. Lo dio vuelta otra vez, más lento esta vez, prestando atención a cada ángulo, a cada marca, y fue ahí donde lo vio, algo mínimo, casi imperceptible, pero suficiente, una marca, una inscripción, algo que no parecía reciente, pero tampoco tan antiguo como para pasar desapercibido. Frunció el ceño, acercándolo un poco más, como si necesitara confirmar que no estaba imaginando, y en ese momento sintió el primer golpe real de claridad, no completo, pero sí lo suficiente como para que algo dentro suyo se tensara. Porque eso que estaba viendo, no era desconocido, no del todo, no como debería ser, era una sensación rara, contradictoria, como si una parte de él lo reconociera, pero no pudiera explicar de dónde. Se quedó quieto, con el objeto en la mano, intentando forzar un recuerdo que no terminaba de aparecer, algo que se sentía cercano, pero inaccesible. Como una palabra que está en la punta de la lengua pero no sale, y cuanto más lo intentaba, más se alejaba. Respiró hondo, dejando salir el aire lento, tratando de ordenar lo que estaba pasando. Pero en lugar de aclararse, todo empezó a sentirse más denso, porque si eso le resultaba familiar, entonces el problema no era el objeto, el problema era él, o mejor dicho, lo que no estaba recordando. Levantó la vista un segundo, mirando alrededor de la habitación, como si el contexto pudiera devolverle algo de sentido, pero todo seguía igual, silencioso, inmóvil, ajeno a lo que estaba pasando en su cabeza, y eso lo hizo volver otra vez a la caja, como si de pronto entendiera que ese objeto no estaba solo, que no era algo aislado, sino parte de algo más grande. Dejó lo que tenía en la mano sobre la cama, sin apartarlo demasiado, como si no quisiera perderlo de vista, y volvió a inclinarse sobre la caja, esta vez con otra intención. Ya no era curiosidad, era necesidad. Empezó a revisar el resto, el cuaderno primero, pasando los dedos por la tapa gastada. Sintiendo el relieve de los años acumulados, dudó un segundo antes de abrirlo, pero esta vez no se detuvo. Lo hizo, lento, y lo que vio en la primera página no fue claro, pero fue suficiente. Suficiente para que todo lo anterior dejara de ser lo más importante, porque ahí, escrito de una forma que no necesitaba explicación inmediata, había algo que lo incluía a él. No de forma directa, pero lo suficiente como para que su nombre, su historia, o algo relacionado, empezara a sentirse parte de todo eso. Y en ese instante entendió algo que no le gustó en absoluto. Esto no era algo que su padre había guardado por casualidad, esto lo involucraba
de una forma que todavía no entendía, pero que claramente no era nueva, y ahora quiero que pienses algo. Porque esto cambia completamente la situación, si descubrieras que un secreto no solo existe, sino que siempre te incluyó sin que lo supieras. ¿Seguirías adelante para descubrirlo, o empezarías a cuestionar si realmente querés saberlo? Porque lo que acaba de encontrar, no es solo del pasado, también habla de él. Se quedó mirando la primera página unos segundos más, no porque no pudiera leerla, sino porque algo en la forma en que estaba escrita le generaba una incomodidad difícil de explicar, como si no fuera solo el contenido, sino la intención detrás de cada palabra. La letra no era prolija, tampoco caótica, era firme, marcada, como si cada trazo hubiera sido hecho con una decisión clara, sin dudas, sin titubeos, y eso fue lo primero que le llamó la atención, porque no parecía el tipo de escritura que uno usa para recordar algo, sino para dejar constancia. Bajó la mirada lentamente, empezando a leer sin apuro, dejando que cada frase se asentara, intentando entender el contexto antes de sacar conclusiones, pero no tardó en notar que algo no encajaba, no por lo que decía exactamente, sino por cómo lo decía, porque no estaba escrito como un diario común. No había fechas claras, no había explicaciones, no había un orden evidente, eran fragmentos, anotaciones sueltas, ideas que parecían continuar. Algo que no estaba ahí, como si ese cuaderno no fuera el inicio, sino una parte de algo que ya venía de antes. Pasó la página, más rápido esta vez, buscando algo más concreto, algo que le diera una referencia clara. Pero en lugar de eso encontró lo mismo, frases incompletas, palabras subrayadas, repeticiones que no terminaban de tener sentido por sí solas, hasta que una de ellas se repitió por tercera vez. Exactamente igual, sin cambios, sin contexto. Y eso lo hizo detenerse, porque cuando algo se repite así, no es casualidad. Volvió atrás, buscando las otras veces que la había visto, y ahí estaba, en diferentes partes del cuaderno, separada por páginas, pero idéntica, como si hubiera sido escrita en distintos momentos, pero con la misma intención. Tragó saliva, sintiendo como algo empezaba a acomodarse de forma incómoda en su cabeza, porque esa frase no era cualquiera, no era abstracta, no era simbólica, era directa, demasiado directa, y lo peor no era lo que decía, sino a quién parecía referirse. Se quedó en silencio, con la mirada fija en esas palabras, como si necesitara leerlas varias veces para asegurarse de no estar interpretando mal, pero no cambiaban, no se suavizaban, no ofrecían otra lectura posible. Levantó la vista por un segundo, como si el simple hecho de apartarse pudiera aliviar lo que estaba sintiendo, pero no funcionó. Porque lo que había leído ya estaba ahí, instalado, y ahora no podía ignorarlo. Volvió al cuaderno. Esta vez con más urgencia, pasando las páginas con menos cuidado, ya no buscando entender todo, sino encontrar algo que lo contradijera, algo que le diera una salida, pero en lugar de eso, encontró algo peor, porque en medio de esas anotaciones desordenadas, entre palabras que parecían inconexas, apareció algo distinto, algo que sí tenía forma clara, algo que no dejaba lugar a interpretación: su nombre, escrito de la misma forma firme, con la misma presión, sin dudas, sin correcciones, como si hubiera sido anotado con total certeza. Se quedó inmóvil, mirando eso, sin reaccionar de inmediato, porque en ese punto ya no se trataba de curiosidad, se trataba de entender por qué su nombre estaba ahí, en un cuaderno que claramente no estaba hecho para algo simple. ¿Por qué aparecía en medio de todo eso? Como si siempre hubiera sido parte, y en ese momento algo cambió, no afuera, sino dentro suyo. Porque la sensación dejó de ser lejana, dejó de ser algo que estaba observando, y pasó a ser algo que lo incluía directamente, algo que lo señalaba, que lo traía al centro de todo eso sin haberlo elegido. Cerró el cuaderno de golpe, más por impulso que por decisión. Como si necesitara cortar ese contacto aunque fuera por un segundo. Respiró hondo, intentando ordenar lo que acababa de ver, pero ya no había forma de volver atrás. Porque ahora no solo sabía que había un secreto, sabía que ese secreto lo involucraba. Se quedó unos segundos en silencio después de cerrar el cuaderno, no porque ya hubiera terminado, sino porque entendía que lo que venía ahora iba a ser peor. Como si ya hubiera cruzado un punto del que no se vuelve y todo lo que quedaba dentro de esa caja fuera simplemente confirmar algo que todavía no podía terminar de aceptar. Bajó la mirada otra vez, lentamente,
volviendo a ese interior desordenado que unos minutos antes le había parecido insignificante, pero que ahora tenía un peso completamente distinto, porque ya no eran solo objetos viejos, eran partes de algo que lo incluía, algo que había estado ahí todo ese tiempo sin que él lo supiera, y fue ahí donde volvió a verlo, el sobre, cerrado, sin marcas visibles al principio, sin nada que lo hiciera destacar, pero que ahora parecía ocupar demasiado espacio, como si su presencia fuera más importante de lo que aparentaba. Lo tomó con cuidado, sintiendo el papel más rígido de lo normal, no nuevo, pero tampoco deteriorado. Como si hubiera sido conservado a propósito, lo giró entre los dedos, observándolo con más atención, buscando alguna pista, algún detalle que le diera contexto antes de abrirlo, pero no encontró nada claro. Ningún nombre al frente, ninguna fecha, ninguna indicación. Solo ese silencio incómodo que parecía repetirse en cada cosa dentro de la caja. Dudó un segundo. Apenas un segundo, porque en ese punto ya no era miedo lo que sentía, era algo más difícil de definir. Como si cada decisión lo empujara más adentro de algo que no entendía, y aún así lo hizo, deslizó el dedo por el borde, rompiendo el cierre con cuidado. El sonido del papel al abrirse se sintió demasiado presente, demasiado nítido en medio de ese silencio que no ayudaba. Metió la mano lentamente y sacó lo que había dentro, primero sin mirarlo del todo, como si inconscientemente intentara retrasar ese momento, pero cuando finalmente lo tuvo frente a él, se detuvo. Porque no era lo que esperaba, no era una carta común, no era una explicación directa, era una fotografía. Una sola, algo doblada en una esquina, como si hubiera sido manipulada muchas veces. La sostuvo unos segundos sin reaccionar, como si su cabeza necesitara acomodar lo que estaba viendo antes de entenderlo, y cuando lo hizo, algo se tensó de inmediato, porque en esa imagen no había nada extraño a simple vista, era una escena normal, cotidiana, demasiado normal incluso. Pero había un detalle. Uno que no necesitaba ser grande para cambiarlo todo, un detalle que lo obligó a acercarla un poco más, a fijar la vista, a confirmar que no estaba confundiendo lo que veía, y no era un error. No era una interpretación, estaba ahí, claro, imposible de ignorar. Porque entre las personas que aparecían en esa foto, había alguien que no debía estar. Alguien que no tenía sentido en ese contexto, alguien que él conocía perfectamente. Alguien que no encajaba en absoluto con la historia que siempre le habían contado. Sintió como el cuerpo se le tensaba sin darse cuenta, como si esa simple imagen hubiera desordenado algo más profundo, algo que no estaba preparado para cuestionar. Bajó la foto apenas un segundo, respirando más lento, intentando encontrar una explicación lógica, una coincidencia, algo que redujera el impacto, pero no apareció nada, porque cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Y eso fue lo peor, porque implicaba que lo que estaba viendo no era un error, era una pieza. Una parte de algo que todavía no lograba ver completo. Levantó la foto otra vez, observándola con más detenimiento, como si en los detalles pudiera encontrar una respuesta. Pero lo único que encontró fue más incomodidad, más preguntas, más señales de que todo lo que había creído estable, empezaba a moverse. Y en ese momento entendió algo que no pudo ignorar: la caja no estaba guardando recuerdos. Estaba guardando versiones de la historia que nunca le habían contado. Se quedó mirando la foto unos segundos más, no porque no la reconociera, sino porque una parte de él se negaba a aceptar lo que estaba viendo, como si al sostenerla un poco más, algo fuera a cambiar, como si el detalle que le resultaba imposible pudiera desaparecer si dejaba de enfocarlo. Pero no pasó, seguía ahí, claro, fijo, imposible de reinterpretar. Porque la persona que aparecía en esa imagen no era alguien lejano, no era alguien ambiguo, era su padre. Más joven, sí, pero inconfundible. La misma mirada, la misma postura, ese gesto serio que conocía de memoria. Y eso por sí solo no era el problema, lo que realmente no encajaba, era el contexto. Porque su padre no estaba solo, no era una foto cualquiera, no era una reunión familiar normal. Había algo en esa escena que no coincidía con nada de lo que él sabía. Nada de lo que le habían contado durante toda su vida. Acercó la foto un poco más, como si la distancia hubiera sido el problema, recorriendo cada rincón de la imagen, cada rostro, cada detalle del fondo, buscando algo que le devolviera sentido. Pero en lugar de eso encontró más contradicciones, más cosas que no cerraban. Porque entre las personas que estaban ahí, había alguien más, alguien que le resultó todavía más difícil de procesar.
Alguien que no debería estar bajo ningún punto de vista, alguien que, según todo lo que sabía, nunca había estado cerca de su padre, y sin embargo ahí estaba, al lado suyo. Demasiado cerca como para ser casualidad, demasiado integrado en la escena como para ser un error. Sintió como algo se le acomodaba mal en el pecho. No como un golpe brusco, sino como una presión constante, creciente, porque si esa imagen era real, entonces una parte enorme de su historia no lo era. Bajó la foto apenas un segundo. Como si necesitara separarse de eso para pensar mejor, pero no funcionó, porque la imagen ya estaba instalada. No solo en lo que veía, sino en lo que empezaba a entender. Volvió a levantarla, esta vez enfocándose en los detalles más pequeños. En los gestos, en la forma en que estaban posicionados, en lo que transmitía la escena más allá de lo evidente. Y ahí fue donde todo terminó de incomodarlo, porque no había tensión en esa foto, no había distancia. No había nada que indicara que esas personas no debían estar juntas, al contrario, parecía natural, coherente, como si esa relación hubiera existido durante mucho tiempo, como si no tuviera nada de extraño, y eso fue lo que hizo que todo se volviera aún más difícil de aceptar, porque implicaba que no se trataba de un momento aislado, sino de algo sostenido, algo que había estado ahí durante años sin que él lo supiera, sin que nadie se lo dijera. Apretó la foto un poco más fuerte sin darse cuenta, como si ese gesto pudiera anclarlo a algo más concreto, pero no lo logró, porque en ese punto ya no estaba tratando de entender la imagen, estaba tratando de entender que parte de su vida había sido construida sobre algo que no era real, y lo peor no era la duda. Era la certeza de que esa foto no era un error, no estaba ahí por casualidad. No había llegado a esa caja sin motivo, formaba parte de algo que su padre había decidido guardar, ocultar, sostener en silencio, y ahora esa pieza estaba frente a él, sin filtro, sin explicación, obligándolo a ver algo que claramente nunca había estado destinado a descubrir de esa forma. Se quedó unos segundos más con la foto en la mano, no porque necesitara seguir mirándola, sino porque ya no podía dejar de pensar en lo que implicaba, como si esa imagen hubiera abierto algo que no se podía cerrar simplemente dejándola de lado. La apoyó sobre la cama, sin alejarla demasiado, como si necesitara mantenerla dentro de su campo de visión, y volvió al cuaderno casi sin pensarlo, como si en ese momento entendiera que ninguna de esas cosas estaba aislada, que todo formaba parte de lo mismo. Lo abrió otra vez, esta vez sin la duda de antes, pasando las páginas con más rapidez, pero también con más atención, como si ahora supiera que estaba buscando, no algo específico, sino una conexión, una señal que uniera lo que había visto en la foto con lo que estaba escrito ahí. Y no tardó en aparecer, no de forma directa, no con una explicación clara, pero sí lo suficiente como para que algo encajara, porque entre esas frases incompletas, entre esas repeticiones que antes no tenían sentido, empezó a notar un patrón, algo que se repetía más allá de las palabras. Algo en la forma en que estaban escritas, en cómo ciertas ideas volvían una y otra vez, como si giraran alrededor de lo mismo sin decirlo del todo. Se detuvo en una página en particular, no porque fuera diferente a las otras, sino porque ahí la repetición era más evidente, más insistente, como si en ese punto ya no se hubiera intentado disimular. Leyó en silencio, más despacio ahora, dejando que cada fragmento se asentara, y ahí fue cuando lo entendió, no completo, pero lo suficiente como para que todo cambiara de lugar, porque esas anotaciones no estaban describiendo algo que ya había pasado, estaban registrando algo que seguía ocurriendo, algo que se repetía, que volvía, que no terminaba de cerrarse nunca. Tragó saliva, sintiendo como esa idea empezaba a tomar forma de una manera incómoda, porque si eso era así, entonces la foto no era solo un recuerdo, no era una imagen congelada en el tiempo, era una prueba de algo que había sido parte de un ciclo, algo que no se había detenido ahí. Levantó la vista un segundo, como si necesitara salir de eso aunque fuera por un instante. Pero la habitación seguía igual, inmóvil, ajena, como si nada de eso existiera fuera de lo que él estaba viendo, y eso lo hizo volver otra vez al cuaderno. Esta vez con más urgencia, pasando páginas hasta que algo lo hizo frenar de golpe. No fue una palabra en particular, fue la forma, una anotación distinta, más clara, más directa, como si en ese momento su padre hubiera decidido dejar de rodeos, como si hubiera entendido que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Se inclinó un poco más, enfocando mejor, y lo que leyó no era largo, pero fue suficiente.
suficiente para que todo lo anterior dejara de ser lo más importante, porque ahí, sin ambigüedad, sin vueltas, había una idea que lo atravesó de inmediato: no estaban documentando un recuerdo, estaban registrando repeticiones, intentos, momentos que volvían a ocurrir bajo ciertas condiciones, como si todo eso fuera parte de algo que no avanzaba, sino que se reiniciaba. Sintió como esa posibilidad se asentaba con un peso distinto, más denso, más difícil de ignorar, porque implicaba que nada de eso era casual, nada de eso era aislado. Todo estaba conectado por algo que todavía no lograba ver completo, pero que claramente lo incluía. Y en ese momento algo cambió otra vez, no en lo que veía, sino en cómo lo interpretaba, porque si eso era un ciclo, entonces la pregunta no era qué había pasado, sino cuántas veces había pasado, y cuántas de esas veces él había estado ahí sin saberlo. Se quedó inmóvil unos segundos después de leer eso, no porque no lo entendiera, sino porque lo había entendido demasiado rápido, como si una parte suya ya hubiera estado preparada para esa idea. Aunque nunca la hubiera pensado de forma consciente, bajó la mirada otra vez hacia el cuaderno, más despacio ahora, como si cada página pudiera confirmar algo que todavía no terminaba de aceptar. Y empezó a revisar con otro enfoque, ya no buscando frases, sino fechas, marcas, cualquier cosa que le diera una estructura a todo eso que parecía caótico. Pasó una página, luego otra, hasta que algo lo hizo frenar. No fue una palabra, fue un número, una fecha anotada al margen, pequeña, casi escondida, pero lo suficientemente clara como para llamar la atención. Frunció el ceño, acercándose un poco más, tratando de ubicarla en el tiempo sin pensar demasiado, y cuando lo hizo, sintió ese mismo ajuste incómodo en el pecho, porque esa fecha no era cualquiera, no era lejana, no era algo perdido en él pasado, era cercana, demasiado cercana, como para no reconocerla. Retrocedió unas páginas, buscando más, y ahí apareció otra, y otra, distribuidas sin orden aparente, pero presentes, constantes, como si marcaran puntos específicos dentro de algo más grande. Respiró hondo, más lento ahora, sintiendo como algo empezaba a armarse de una forma que no le gustaba. Porque esas fechas no estaban ahí para decorar, no eran referencias vagas, estaban señalando momentos. Momentos concretos que claramente tenían importancia. Levantó la vista por un segundo, como si necesitara salir de eso aunque fuera mentalmente. Pero no funcionó, porque en cuanto volvió al cuaderno, lo vio, algo que no había notado antes. Una pequeña línea al lado de una de esas fechas, no una frase completa, solo una anotación breve, directa, que parecía resumir algo más largo. Se inclinó un poco más, leyendo con atención. Y en ese instante todo terminó de encajar de la forma más incómoda posible, porque esa fecha coincidía con algo que él recordaba perfectamente, no como un dato aislado, sino como un momento claro de su propia vida, uno que no tenía nada de extraño en su memoria, hasta ahora. Se quedó quieto, sin moverse, dejando que esa conexión se asentara, porque si eso estaba marcado en el cuaderno, entonces no era solo un registro cualquiera, era un seguimiento. Una especie de control sobre momentos que él había vivido sin cuestionar. Tragó saliva, sintiendo como la idea se volvía más pesada cuanto más la sostenía, porque implicaba que lo que estaba leyendo no era una teoría, no era una hipótesis. Era algo que se había venido observando, anotando, repitiendo. Volvió a pasar páginas, más rápido esta vez, buscando confirmar que no era un caso aislado, que no se trataba de una coincidencia, y lo que encontró no le dio alivio, porque las fechas seguían apareciendo, acompañadas a veces por pequeñas notas, otras veces solo marcadas, pero siempre presentes, siempre conectadas con algo que él podía reconocer, situaciones, momentos, decisiones que había tomado, y que ahora parecían formar parte de un patrón, de algo que había estado ocurriendo sin que él lo supiera, sin que pudiera verlo desde adentro. Y en ese punto ya no era solo inquietud, era otra cosa, algo más profundo, más difícil de sostener, porque si todo eso era cierto, entonces su vida no había sido tan lineal como creía, no había sido una simple secuencia de decisiones propias, había algo más, algo que se repetía, que volvía a colocarlo en los mismos puntos sin que lo notara. Cerró el cuaderno despacio esta vez, no por impulso, sino porque necesitaba un segundo para procesarlo. Pero ni siquiera eso alcanzó, porque ahora la sensación no se iba, no se calmaba, al contrario, se expandía, porque cada recuerdo que le venía a la cabeza empezaba a sentirse distinto.
menos propio, menos único, más parecido a algo que ya había ocurrido antes. Y en ese momento entendió algo que no pudo ignorar: no estaba descubriendo un secreto ajeno. Estaba descubriendo que su propia historia podía no ser la primera vez que sucedía. Se quedó con el cuaderno cerrado unos segundos, no porque quisiera detenerse, sino porque entendía que abrirlo otra vez ya no iba a ser lo mismo. Como si hasta ese punto todavía hubiera podido interpretar todo de distintas formas. Pero lo que venía ahora ya no le iba a dejar espacio para eso. Apoyó la mano sobre la tapa, sin apuro, sintiendo todavía ese peso raro que no venía del objeto, sino de lo que contenía, y lo abrió otra vez. Más lento, pasando páginas sin buscar nada en particular. Hasta que algo lo frenó, no por repetición, no por una fecha, sino por la forma en que estaba escrito. Una página distinta, más ordenada, más clara. Como si quien la escribió hubiera decidido que ahí ya no tenía sentido esconder nada. Se inclinó un poco más, enfocando mejor, y empezó a leer, sin interrupciones, sin saltos. Como si cada palabra estuviera puesta exactamente donde tenía que estar. Y en esa continuidad encontró lo que hasta ahora no había aparecido: una explicación, no completa, pero suficiente para entender que todo lo anterior no era casual. No era una serie de coincidencias, era un registro, un seguimiento de algo que llevaba tiempo ocurriendo. Porque lo que estaba escrito ahí no hablaba de recuerdos, hablaba de intentos, de variaciones, de momentos que se repetían con pequeñas diferencias. Como si alguien hubiera estado observando un mismo evento desde distintos ángulos, una y otra vez. Tratando de cambiar algo, de modificar un resultado. Tragó saliva, sintiendo como esa idea se asentaba con más fuerza que antes, porque ya no era una interpretación suya. Estaba ahí, escrito, directo, sin vueltas. Pasó el dedo por una de las líneas, casi sin darse cuenta, como si necesitara asegurarse de que eso era real, y siguió leyendo, más atento ahora. Y fue ahí donde llegó a la parte que no pudo ignorar. La parte donde todo lo anterior dejaba de ser lo más importante, porque en medio de esa explicación había una frase distinta, no por las palabras, sino por lo que implicaba, una frase que no describía lo que había pasado, sino lo que iba a pasar, como si quien la escribió no estuviera recordando, sino anticipando. Y eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de negarlo, porque si eso era cierto, entonces todo lo que él había vivido hasta ahora podía no ser espontáneo, podía no ser único, podía ser simplemente otra repetición dentro de algo mucho más grande. Levantó la vista por un segundo, como si necesitara salir de esa línea de pensamiento, pero no pudo, porque lo que había leído ya estaba ahí, funcionando, conectando todo lo anterior de una forma que no dejaba margen de error. Volvió al cuaderno una vez más, buscando algo que contradijera eso, algo que lo frenara, pero en lugar de eso encontró lo peor. Una última anotación al final de la página, más corta, más directa, escrita con la misma firmeza que todo lo demás, pero con una intención distinta, como si no estuviera pensada para ser leída en cualquier momento, sino exactamente en ese. Se inclinó apenas, leyendo con más cuidado. Y en ese instante sintió como todo se detenía por un segundo, porque esa frase no hablaba del pasado. No hablaba de los intentos anteriores, hablaba de él, directamente, sin rodeos, como si quien la escribió hubiera sabido que iba a llegar a ese punto, como si hubiera anticipado ese momento con precisión, y eso fue lo que lo dejó sin margen para seguir dudando. Porque ya no se trataba de interpretar señales, se trataba de aceptar que alguien había estado observando esto desde antes, alguien que sabía que iba a pasar, y que había dejado todo preparado para que él lo encontrara exactamente así. Se quedó mirando esa última línea unos segundos más, no porque no pudiera leerla, sino porque una parte de él necesitaba retrasar lo inevitable, como si al sostener ese instante pudiera evitar que lo que decía terminara de acomodarse en su cabeza. Pero no funcionó, porque las palabras ya estaban ahí, claras, firmes, sin espacio para otra interpretación. Bajó la mirada otra vez, leyéndola en silencio, más lento, como si cada palabra tuviera un peso propio, como si no pudiera simplemente pasar por encima de eso sin sentirlo. Y lo que decía no era largo, no era complejo, pero era suficiente. Suficiente para que todo lo anterior tomara otro sentido, porque esa frase no explicaba, afirmaba, no dudaba, aseguraba, como si hubiera sido escrita desde un lugar donde lo que iba a pasar ya no era una posibilidad, sino una certeza. Tragó saliva, sintiendo como algo se tensaba de nuevo, más fuerte esta vez. Porque lo que estaba leyendo no hablaba de otra persona,
no hablaba de una situación abstracta, hablaba de él, directamente, y no de forma general, sino específica, como si lo estuviera viendo. Como si supiera exactamente en qué punto iba a estar cuando leyera eso, levantó la vista un segundo. Casi por reflejo. Como si esperara encontrar algo en la habitación que confirmara o desmintiera lo que acababa de leer. Pero no había nada, todo seguía igual, inmóvil, ajeno, y eso fue lo que hizo que volviera otra vez a la página. Como si no tuviera otra opción, como si ignorarlo ya no fuera posible, y ahí estaba, la frase completa, cerrada, sin espacio para dudas. Cuando llegues a este punto, ya va a ser tarde para detenerlo. Se quedó completamente quieto, sin moverse, dejando que esas palabras se asentaran, porque no había forma de suavizarlas. No había forma de reinterpretarlas de una manera más cómoda. Lo que decían era directo, definitivo, y lo peor no era la advertencia, era la implicación, porque no decía puede ser tarde. Decía ya va a ser tarde, como si el momento de elegir hubiera quedado atrás. Como si todo lo que él había hecho hasta ahora, incluso abrir la caja, ya formara parte de algo que no podía deshacerse. Respiró más lento, casi controlando cada movimiento, intentando recuperar un punto de apoyo que ya no estaba, porque si eso era cierto, entonces no había estado tomando decisiones libres, no había estado avanzando por curiosidad, había estado siguiendo un camino que ya estaba marcado, uno que alguien más había visto antes, uno que ya había sido recorrido. Bajó la mirada otra vez, no al cuaderno, sino a sus propias manos, como si por un segundo necesitara confirmar que seguía siendo él, que todavía tenía control sobre algo, pero la sensación no volvió, porque en ese punto ya no se trataba de control, se trataba de entender cuánto de todo eso ya había pasado antes sin que él lo supiera. Volvió a levantar la vista lentamente, recorriendo la habitación con una sensación distinta, más pesada, más cargada, como si todo ese lugar ya no fuera simplemente el escenario, sino parte del proceso, parte de algo que se estaba repitiendo una vez más, y en ese momento entendió algo que no pudo ignorar. No había abierto la caja para descubrir el secreto, la había abierto porque ya lo había hecho antes, y esta vez, simplemente estaba llegando más lejos. Se quedó en silencio unos segundos después de apartar la vista del cuaderno, no porque hubiera terminado, sino porque algo en el ambiente empezó a sentirse diferente, no de forma brusca, no como un cambio evidente, sino como una variación sutil, casi imperceptible, como si la casa fuera la misma, pero no del todo. Levantó la mirada lentamente, recorriendo el espacio con más atención que antes, no buscando algo específico, sino tratando de confirmar si esa sensación tenía sentido, si había algo concreto que la justificara. Pero a simple vista todo seguía igual, los mismos muebles, los mismos objetos, la misma disposición de siempre, y sin embargo no se sentía igual, como si algo se hubiera movido apenas fuera de lugar, lo suficiente como para que no pudiera ignorarlo del todo. Respiró hondo, más despacio, tratando de calmar esa incomodidad que empezaba a crecer sin una causa clara, y dio un paso, solo uno, no por decisión, sino casi por inercia, como si su cuerpo reaccionara antes que su cabeza. El sonido del piso bajo sus pies volvió a sentirse demasiado presente, demasiado nítido. Igual que antes con la silla, y eso no ayudó, porque reforzaba esa idea de que cualquier pequeño movimiento estaba siendo registrado de alguna forma. Se detuvo otra vez, escuchando, no con los oídos exactamente, sino con algo más interno, más difícil de definir, como si esperara una respuesta que no terminaba de llegar, pero que de alguna forma ya estaba ahí. Giró apenas la cabeza, mirando hacia el pasillo que conectaba con el resto de la casa, un lugar que conocía de memoria, pero que en ese momento se sentía distinto, más largo, más silencioso, como si el aire mismo estuviera más denso. Dio otro paso, más lento esta vez, manteniendo la mirada fija al frente, tratando de sostener algo de control sobre lo que estaba sintiendo, pero no lo logró del todo, porque cuanto más avanzaba, más clara se volvía esa sensación. No era solo percepción, había algo mínimo, algo que no encajaba con cómo recordaba ese lugar. Se detuvo justo antes de entrar al pasillo, como si cruzar ese punto implicara algo más que simplemente cambiar de habitación, como si fuera otra línea, otro límite que no estaba marcado, pero que se sentía igual de real. Apoyó la mano contra la pared, casi sin darse cuenta, buscando una referencia física, algo que lo anclara a lo conocido, y en ese contacto sintió algo que no esperaba. No era temperatura, no era textura,
era otra cosa. Algo más difícil de describir, como si ese espacio no estuviera completamente vacío. Como si hubiera una presencia que no podía ver, pero que se manifestaba en esa incomodidad constante. Retiró la mano lentamente, sin apartarse del todo, y volvió a mirar hacia el pasillo, esta vez con más atención. Más fijo, como si en cualquier momento algo fuera a hacerse evidente, y fue ahí cuando lo notó. No un movimiento claro. No algo directo, sino una diferencia, una pequeña variación en el fondo, en cómo la luz caía, en cómo las sombras se acomodaban, algo que no coincidía exactamente con lo que su memoria le decía. Entrecerró un poco los ojos, enfocando mejor, tratando de confirmar si eso estaba pasando realmente, o si era solo una consecuencia de todo lo anterior, pero cuanto más miraba, más difícil era descartarlo. Porque había algo ahí, algo que no estaba antes, algo que no podía explicar, pero que claramente no pertenecía a ese lugar tal como él lo recordaba, y en ese instante entendió algo que no pudo ignorar. No era solo la caja, no era solo el cuaderno, lo que estaba ocurriendo no se quedaba ahí. Se estaba expandiendo, estaba saliendo de ese punto y empezando a afectar todo lo demás. Como si abrir la caja no hubiera liberado una respuesta, sino un proceso. Algo que ya no se limitaba a los objetos, sino que empezaba a involucrar el espacio, el momento, y a él dentro de todo eso. Se quedó mirando ese punto del pasillo unos segundos más, sin moverse, no porque no pudiera avanzar, sino porque algo en lo que estaba viendo le generaba una resistencia difícil de explicar. Como si dar un paso más implicara confirmar algo que todavía estaba intentando negar. La luz seguía ahí. Aparentemente normal, pero no del todo, porque había una diferencia mínima. Una variación en cómo caía sobre el fondo, sobre la pared, sobre el piso. Algo que no coincidía exactamente con cómo recordaba ese lugar, y cuanto más lo observaba, más evidente se volvía que no era solo una percepción. No era un efecto de la vista, era un cambio real, pequeño, pero presente. Respiró hondo, más lento, tratando de sostener la calma mientras avanzaba un paso, solo uno. Lo suficiente como para modificar el ángulo, como para confirmar si lo que estaba viendo se mantenía o desaparecía, pero no desapareció, al contrario. Se acomodó, como si esa diferencia no dependiera de su posición, sino que fuera parte del lugar. Ahora, frunció el ceño, acercándose un poco más, con la mirada fija, intentando identificar exactamente qué era lo que no encajaba, y fue ahí cuando lo notó con claridad. Algo que no estaba antes, algo que no tenía sentido que estuviera ahí ahora, porque en el fondo del pasillo, justo donde la luz se cortaba con la sombra, había una forma, no completamente definida. No algo que pudiera describir con precisión, pero sí lo suficiente como para distinguir que no era parte de la estructura, no era un mueble, no era un objeto olvidado, era otra cosa. Algo que no coincidía con nada que hubiera estado ahí antes. Se quedó completamente quieto, sin avanzar, sin retroceder, como si cualquier movimiento pudiera alterar eso que estaba viendo, pero no cambió, siguió ahí. Estable, integrado al espacio de una forma que no debería ser posible. Tragó saliva, sintiendo como la tensión subía un poco más, no de golpe, sino de forma constante, porque lo que tenía enfrente no era solo extraño, era familiar, no en forma clara, pero sí en sensación, como si ya hubiera visto eso antes. Como si no fuera la primera vez que se encontraba en una situación así. Intentó recordar, forzar alguna imagen, algún momento que le diera contexto a esa sensación, pero no logró encontrarlo, y eso fue lo peor. Porque implicaba que esa familiaridad no venía de un recuerdo consciente, sino de algo más profundo. Algo que no estaba disponible para él de forma directa. Dio otro paso, más lento, más controlado, acercándose apenas lo suficiente como para ver si esa forma reaccionaba, si cambiaba, si desaparecía, pero no lo hizo. Y en ese instante algo se terminó de acomodar en su cabeza de la forma más incómoda posible. Porque no estaba viendo algo nuevo, estaba viendo algo que ya había pasado. Algo que ya había estado ahí en otro momento, uno que no podía recordar, pero que claramente había ocurrido. Bajó la mirada un segundo, como si necesitara romper ese contacto visual para pensar mejor, pero no funcionó. Porque en cuanto volvió a levantarla, la sensación seguía ahí, incluso más fuerte, más definida. Como si ahora ya no pudiera negarlo, y en ese punto entendió algo que no pudo evitar. No solo su historia podía repetirse, también los momentos, los lugares, las situaciones, todo podía volver a acomodarse exactamente igual sin que él lo notara.
como si el tiempo no avanzara en línea recta, sino que se doblara sobre sí mismo, llevándolo una y otra vez al mismo punto, con pequeñas diferencias, pero con el mismo fondo, con la misma base, con eso que ahora tenía enfrente, algo que no debería estar ahí, pero que claramente ya había estado antes. Se quedó inmóvil unos segundos más, sosteniendo la mirada fija en eso que no terminaba de definirse del todo. No porque esperara que cambiara, sino porque algo en su cabeza necesitaba confirmar cada detalle antes de aceptarlo. Como si todavía hubiera una mínima posibilidad de que todo fuera una interpretación equivocada. Un juego de sombras, una consecuencia de la tensión acumulada, pero no lo era, porque cuanto más se enfocaba, más claro se volvía, no en forma completa, pero sí lo suficiente. La silueta no estaba dibujada con precisión, no tenía bordes definidos, pero ocupaba un lugar concreto, una presencia que no se confundía con nada del entorno, y eso fue lo primero que le generó un rechazo inmediato. Porque no era algo que pudiera acomodar dentro de lo conocido, no era un objeto mal ubicado, era otra cosa. Algo que no debía estar ahí. Dio un paso más, apenas, sintiendo como el cuerpo respondía con una mezcla rara de tensión y necesidad. Como si avanzar fuera tan incómodo como quedarse quieto, y en ese pequeño movimiento, algo cambió, no en la forma en sí, sino en cómo se percibía. Como si la distancia hubiera sido lo que la mantenía incompleta, y ahora, al reducirse, ciertos detalles empezaran a aparecer, mínimos, pero suficientes, la inclinación, la altura, la proporción, algo que ya no podía ignorar, algo que le resultaba demasiado familiar como para seguir negándolo. Se detuvo de golpe, sin dar otro paso, porque en ese instante lo entendió, no como una idea progresiva, sino como un impacto directo, porque eso que estaba viendo, no era una forma cualquiera. No era una presencia abstracta, tenía una estructura, una disposición que su mente reconocía sin esfuerzo. Aunque no quisiera hacerlo, y lo peor no fue reconocerla, fue aceptar que estaba reconociendo. Porque esa silueta no correspondía a algo externo, no era ajena. Se quedó completamente quieto después de verlo, no porque no pudiera moverse, sino porque cualquier movimiento en ese punto ya no tenía sentido. Como si todo lo que había hecho hasta ahora lo hubiera llevado exactamente ahí. A ese instante preciso donde ya no quedaban dudas, donde todo lo que antes había sido teoría, sensación o interpretación, ahora estaba frente a él de la forma más directa posible. La silueta no se movía. No avanzaba, pero tampoco desaparecía, se mantenía ahí, ocupando ese lugar como si siempre le hubiera pertenecido, como si no estuviera invadiendo nada, sino repitiendo algo que ya había ocurrido. Respiró hondo, más lento, tratando de sostener algo de control en medio de todo eso, pero la sensación no se iba, al contrario, se volvía más clara, más pesada, porque ya no era solo lo que estaba viendo, era lo que implicaba. Bajó la mirada un segundo, apenas, como si necesitara cortar ese contacto visual para ordenar algo dentro suyo, pero en cuanto volvió a levantarla, todo seguía exactamente igual, sin cambios, sin variaciones. Como si el tiempo no estuviera avanzando en ese punto. Como si ese momento estuviera sostenido en una especie de pausa que no dependía de él. Dio un paso hacia atrás. Lento, casi imperceptible, no para escapar, sino para comprobar si eso reaccionaba. Si esa presencia cambiaba con su movimiento, pero no lo hizo. Y eso fue lo que terminó de cerrar la idea de la forma más incómoda posible, porque implicaba que no estaba interactuando con algo externo, estaba viendo algo que ya estaba fijado. Algo que no dependía de lo que hiciera ahora. Volvió a mirar la silueta con más atención, más fijo, y en ese instante entendió el último detalle que le faltaba, no por lo que veía, sino por cómo encajaba con todo lo demás, con el cuaderno, con las fechas, con la frase que había leído. Porque esa imagen no era una amenaza, no estaba ahí para hacerle algo, estaba ahí como evidencia. Como una prueba de que ese momento ya había existido antes, de que ese punto al que había llegado no era nuevo. Era una repetición más dentro de algo que llevaba tiempo ocurriendo. Sintió como esa idea se asentaba con un peso distinto, más definitivo. Porque ya no había nada que la contradijera, nada que la suavizara. Todo encajaba demasiado bien como para negarlo. Levantó la vista apenas, recorriendo el pasillo una vez más, pero ahora ya no lo veía igual, ya no era un espacio normal. Era parte del proceso, parte de algo que se repetía una y otra vez, colocando todo en el mismo lugar, en el mismo orden, llevándolo siempre al mismo resultado, y en ese momento entendió algo que no pudo evitar.
No había llegado a ese punto por casualidad, había llegado porque siempre llegaba, porque cada intento, cada variación, terminaba exactamente ahí. Se quedó en ese lugar unos segundos más, sin moverse, sin intentar cambiar nada, porque por primera vez entendía que no había nada que cambiar, no en ese punto, no en ese momento. La silueta seguía ahí, inmóvil, ocupando ese espacio que ahora sabía que no era único, sino repetido. Como si cada vez que todo comenzaba, terminara exactamente igual. Respiró hondo, más lento, dejando que esa certeza se acomodara, no como una idea nueva, sino como algo que de alguna forma ya había sabido antes. Aunque no pudiera recordarlo, bajó la mirada apenas, pensando, no en cómo salir de ahí, sino en todo lo que había hecho hasta llegar a ese instante, en cada decisión, en cada paso, en cada momento que había creído propio, pero que ahora se sentía parte de algo más grande. Algo que no dependía solo de él. Volvió a levantar la vista una vez más, mirando esa versión suya que ocupaba el final del pasillo, y en ese cruce, en ese punto donde todo coincidía, entendió lo único que todavía no había terminado de aceptar. No estaba viendo el final de algo. Estaba viendo una de las tantas veces que ese final ocurría, una repetición más. Una instancia dentro de un ciclo que no se rompía, que no avanzaba, que solo volvía a empezar. Y en ese instante, breve pero claro, tuvo una certeza que no pudo ignorar, no iba a poder evitarlo. Porque nunca lo había evitado, porque cada vez que llegaba a ese punto, hacía exactamente lo mismo. Levantó la mirada apenas, como si algo dentro suyo ya supiera lo que venía después, como si no fuera una decisión, sino una continuidad. Y antes de que cualquier otra cosa cambiara, antes de que ese momento volviera a cerrarse sobre sí mismo, entendió lo más importante: no estaba atrapado en ese lugar, estaba atrapado en ese momento. Uno que ya había vivido, y que probablemente volvería a vivir. Y ahora quiero preguntarte algo a vos. Si descubrieras que estás repitiendo tu vida sin recordarlo, ¿seguirías adelante para entenderlo? ¿O intentarías romper el ciclo sin saber qué hay después? Déjamelo en los comentarios. Y decime también desde qué país estás viendo esto. Porque no todos reaccionan igual cuando entienden que no están avanzando, sino repitiendo. Y si llegaste hasta acá, es porque algo de todo esto te hizo ruido. Porque hay cosas que no solo se descubren, se vuelven a vivir, y esta, definitivamente es una de ellas.